estamos. Bueno, ya oramos, ya alabamos al Señor. Una vez más, intentar entrar en esa realidad paralela de la que el Señor nos habla, de la que somos parte y no somos parte. Siempre estamos en ese continuo límite entre lo que somos, lo que vamos a hacer, el ahora pero todavía no. Estamos en esa realidad paralela, universo paralelo, como lo quieran llamar. Y el Señor, sobre todas las cosas, cuando habla en parábolas, nos sumerge en una realidad en la que nos obliga a pensar, a pensarnos, a pensar la realidad, a meditar en otro idioma, en otra circunstancia, en otro contexto. Entonces, todo ese ingrediente tienen las parábolas del Señor. Ahora lo que estamos viendo son las parábolas de gracia. Estamos en el periodo entre la transfiguración y la entrada triunfal a Jerusalén, lo que tiene que ver con las parábolas de gracia. No sé si hay alguien que tiene el micrófono. Ni siquiera había nadie. Y yo traía un auto familiar. No es cierto. Bueno. Entonces ahí estamos, con las parábolas de gracia. Hoy nos va a tocar ver Lucas, pues si tienen su Biblia a mano sería buenísimo que ustedes lo puedan ver el mapa en la Biblia, puedan ver todo el contexto, no solamente el texto. Venimos desde la semana pasada viendo lo que fue el Padre Nuestro, pero sobre todas las cosas nuestro comienzo es Lucas 9:51, cuando el Señor ya se le cumplió el tiempo, ya Dios de alguna manera se lo había comunicado que era el tiempo de ir a Jerusalén y de morir. Ya lo había anunciado 2 veces. A los discípulos no había tenido muy buena respuesta, era como, este está hablando como, quién sabe lo que está diciendo. Pero el Señor sí, ya había registrado que iba a Jerusalén a morir. Vimos lo que fue la parábola del amigo que va a medianoche a golpear la puerta para que se le dé lo que necesitaba, y por lo que él contestó a la petición de aquel que iba golpeando la puerta. Después ocurren otros eventos, la expulsión de un demonio de una persona, un demonio mudo, y ahí lo acusan al Señor de echar fuera espíritus inmundos y que tenía a Satanás dentro de él. Entonces el Señor le dice, mire, si Satanás estuviera conmigo, él sabe bien que una casa dividida contra sí misma no puede prosperar, así que si yo echo fuera por Satanás, los demonios, Satanás está dividido. Y bueno, ahí hay una linda discusión. Les explica cómo es la lámpara, el ojo es la lámpara de nuestro cuerpo. Si nuestro ojo es bueno, nuestro cuerpo va a estar lleno de luz. Si nuestro ojo es malo, nuestro cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Así que tiene mucho que ver de cómo vemos la realidad, cómo vemos las cosas, cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos. El ojo es la lámpara. O alumbra el corazón o lo oscurece. Y después le da con un caño a los religiosos en Lucas, los ayes, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes. Siguiendo con esta línea, hoy Jesús en el capítulo 12 de Lucas le dice, cuídense de la hipocresía de los fariseos, de los religiosos, de la levadura. Hipocresía quiere decir tener una doble cara, un doble discurso,
ponerse una careta, ser un hipócrita es ser un actor, alguien que está actuando la situación, que no está haciendo lo que él es. O sea, nadie se pone a ver si alguien está haciendo un personaje en la televisión, va a creer que ese personaje realmente es el actor. No, es su personaje. Es un hipócrita. En términos bíblicos, el actor que está haciendo un personaje, lo estás viendo en una película, lo estás viendo en una serie, lo estás viendo en un teatro, es un hipócrita, porque está actuando algo que él no es. Entonces Jesús habla de los fariseos y la hipocresía. Presten atención mucho a eso. Para mí es muy importante para llegar a donde tenemos que llegar. El Señor les dice que no teman a los que puedan matar el cuerpo. En este caso podría haber sido estos mismos fariseos o el mismo Satanás. Y habla hasta en este momento del pecado imperdonable, que nosotros ya lo hemos estudiado y sabemos que el pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa que atribuirle a Satanás las obras que son de Dios, las obras que son perpetradas por el Espíritu Santo. Si nosotros atribuimos esos milagros, esas señales a Satanás, ese es el pecado que la Biblia habla como pecado imperdonable. Obviamente que si alguien cree y se arrepiente, es perdonable porque ya en Cristo Jesús. Pero una persona que muere con eso es el pecado imperdonable. Decir que los milagros vienen de parte, que era lo que el contexto nos viene hablando, y que la gente le decía a Jesús que lo que había hecho, el milagro que había hecho de sanar al mudo, había sido por el dedo de Satanás, por Beelzebú, demonio tiene. Entonces, eso, en ese contexto, el pecado es imperdonable. Y ahora sí, viene lo que vamos a ver hoy, que es el rico insensato, el rico tonto, o el rico estúpido, por ponerlo de otra manera más de barrio. En ese contexto vamos a ver que después el Señor habla acerca de que no nos afanemos, que los cuervos y los lirios no se hacen problemas, y que a uno los alimenta el Señor y a otros los viste. Entonces, por último, termina dándonos el consejo que no nos hagamos tesoros en el cielo. Perdón, sí, que hagamos tesoros en el cielo y no que hagamos tesoros para nosotros. Entonces, este es el contexto del rico insensato. Contexto en que aparece la parábola del rico insensato. Eh, vamos a ver que habla mucho acerca de lo que es ambición, codicia y avaricia. Básicamente, el rico insensato es esto, y sale de una pregunta. Le dijo uno, estoy en Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y acá ya entramos en un universo paralelo, dígame que no. Dígame si toda nuestra sociedad, toda nuestra cabeza no está afirmada que una persona contra más bienes tiene, más bendecido es. No sé cómo será en nuestros países, pero alguien en Argentina ve cómo está tu estatus social por el auto que tenés. No importa si en tu casa se te está cayendo el reboque, si tenés 3 o 4 dientes caídos, y después si tenés un buen celular, mira, a este le está yendo bien. Y tenés un buen... La vida del hombre, esto es un proverbio. La parábola empieza con un proverbio
y termina con un proverbio. En la parábola, este es un caso bastante peculiar. Este es un tremendo proverbio, en el cual podemos decir que hay una sabiduría enorme, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y habría que leerlo palabra por palabra. La vida del hombre, la esencia del hombre. Acuérdense, la palabra vida acá puede ser alma también, es la manifestación de la persona. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿por qué nosotros valoramos, o la sociedad valora generalmente, la vida en abundancia de una persona por los bienes que tiene? ¿Ven que hay una realidad paralela acá? Quizás ustedes no lo hacen, quizás yo no lo hago, pero no podemos negar que hay una gran parte de nuestra sociedad que está enfocada en esto. Que depende de los bienes que tenés, es la vida que tenés. ¿Por qué el Señor sale diciendo esto? Primero, la persona de la multitud, algunos dicen que pudo haber sido un discípulo, no sé de dónde sacarán eso, pero acá dice que salió de la multitud, la persona. Y le dijo que parta conmigo la herencia. Y él termina diciendo, cuídense de la avaricia. La hipocresía, habíamos empezado en el versículo 1 diciendo, tengan cuidado de la hipocresía de los religiosos. Y ahora empieza a hablar de la avaricia y la codicia. Mi pregunta, hoy va a haber muchas preguntas sin respuesta, así que bánquensela. Que yo no tengo una respuesta y capaz que vos tampoco, y no es necesario tenerla. Como en esta parábola que tiene un final abierto, que no tiene una conclusión en sí, sino que deja un final abierto a que cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, nos muestre lo que nos tenga que mostrar. Tendrán que ver todos estos problemas de los que Jesús viene teniendo con los judíos que lo acusan de ser segundo de Satanás por liberar a alguien, que viene peleando, viene discutiendo, ¿Tendrán que ver todos estos problemas de alguna manera con la codicia y la avaricia? Y yo creo que sí. Porque Jesús lo que está haciendo, como hemos visto en otros estudios, es que les está escupiendo el asado. Jesús lo que les está arruinando el negocio del templo. Entonces la codicia y la avaricia de estos religiosos de este tiempo no es otra cosa que reaccionar a alguien que les está por arruinar el negocio. Pero no son personas que están luchando desde lo que creen, sino con una careta. Son hipócritas. Entonces tenemos un combo explosivo. Personas que aparentan una cosa, pero que en realidad son otras. La codicia y la avaricia de la que habla acá no solamente es material, a veces es de nombre, a veces es de reconocimiento, a veces son de lugares, a veces es de cariño, avaricia, codicia, y entonces uno entra en un papel, en una actuación para conseguir eso. Y Jesús, que ve el corazón, lo sabe. Entonces, eso es lo que está pasando en el combo. Este es el primer proverbio que aparece. Después va a aparecer otro proverbio al final de la parábola. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo, de entrada, te muestro Elon Musk, te muestro, no sé, Bill Gates, te muestro las mansiones que tienen, los autos que tienen, el dinero, que son las personas más ricas del mundo. Este tipo la está pasando bien.
De acuerdo a la Biblia, no, la vida, la esencia de ese hombre no consiste en los bienes que tiene. La puede estar pasando muy mal. Entonces no hay una correlación entre lo que tenés en cosas materiales con lo que está pasando dentro de nosotros. No hay una relación entre eso. Y estamos hablando del tiempo en que estamos hablando en la Biblia, estamos hablando de una propiedad, una herencia. Básicamente la herencia eran propiedades, no había generalmente mucho dinero, sino que eran propiedades. Y no estamos hablando de una gran cantidad de bienes, celulares, auto, no sé, ropa, zapatillas, todo lo que hace que vos, esta sociedad nos dice que si tenemos eso vamos a ser felices. Si no es cuestión de mirar algunas propagandas, nada más, que son los que estudian la psicología del hombre, la filosofía del hombre y nos venden de acuerdo a lo que ellos saben que somos. Hay que mirar las propagandas con otros ojos y nos vamos a dar cuenta de por qué nos quieren vender de esa manera. Y a veces te vas a sentir insultado de que te traten así para venderte algo. Entonces, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esa es la clave de lo que el Señor está hablando a una persona que lo trata como juez. Era normal a Moisés como profeta, lo que es Jesús en este momento, se le acercaba a gente para que estableciera juicios, pero Jesús dice, miren, yo no vine a eso. Yo no vine a eso. Algunos de ustedes, ¿quién me ha puesto sobre vosotros? Le está hablando a la multitud y no solo a la persona que le está hablando. Ven que ahora cambia, ¿no? Dice, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o como partidor? La pregunta es, nadie. Jesús no estaba en ese momento como juez. De nada. Entonces, este tema lo supera en cuanto a lo que él venía a hacer y no quiere entrar en el tema, pero sí lo utiliza para dar una enseñanza. No entra en el tema para solucionarlo, pero sí lo utiliza para dar una enseñanza. Y probablemente lo que le está diciendo a esta persona, porque la respuesta es dura, es tajante. Hombre, cuando dice hombre es que, chabón, pará, sería en hoy. Hoy día, pará, flaco, nada que ver. Entonces es tajante y Jesús está viendo en la pregunta una enfermedad, porque en la respuesta nos damos cuenta. ¿Cuál es la enfermedad? Avaricia. El que viene preguntando sigue la parábola y dice, también nos refirió a una parábola, aquí es, mejor dicho, acá es donde empieza la parábola. Diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Y acá está el proverbio con el que cierra el texto. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Estamos hablando de avaricia, no estamos hablando de que si tenés algo material ya sos... No, estamos hablando cuando uno quiere más y más, como el dicho de Rockefeller, que le preguntaron con cuánta plata
un hombre puede vivir? Y él dijo, siempre con un poco más. Eso es avaricia, eso es codicia, querer tener más y más y más. Entonces, cierra diciendo así que así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ustedes saben que yo soy medio cuadrado y necesito a veces un esquema para poder entender algo. Y se los quiero compartir el quiasmo de la parábola. La idea del párrafo 16-17 es la idea A, habla del hombre rico y termina con que no es rico para con Dios. Ven el paralelismo de ideas. Estamos hablando con gente del Medio Oriente, con Jesús, que no saca conclusiones, sino que hablan en quiasmos y paralelismo de ideas donde el centro es lo más importante. El versículo 18 vendría a ser lo que es el cuerpo B. Esto haré, derribaré, fíjense, mis graneros, fíjense los pronombres posesivos, mis graneros, mis frutos, mis bienes. Así es el que hace para sí tesoro. Y el cuerpo de lo que es el quiasmo es, diré a mi alma. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, porque no es tuya, básicamente. Si alguien te viene a pedir algo es porque no es tuyo, ¿no? Algo que tenés prestado. Entonces, la idea, básicamente, si nos vamos al contexto cultural, social de ese momento, podemos pensar que nadie que tenía una buena cosecha podía decir mis frutos. Generalmente alguien que tenía temor de Dios decía, Dios me ha provisto de un buen año. Dios ha sido favorable este año. Dios, y tengo tanto para dar. Déjenme leerles que probablemente ellos lo hubieran tenido en cuenta el Salmo 49, para que entendamos que esto que se está hablando es algo que estaba en la mente, tanto del que pregunta como el de los que escuchan. Y es el Salmo 49. El Salmo 49 nos va a dar un contexto más amplio de lo que se está hablando acá, para que entendamos que, para ir metiéndonos en esa cultura. Salmo 49 dice, oíd a estos pueblos todos, escuchad, habitantes, todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan su nombre a tierras, mas el hombre no permanece en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen con el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. Se consumirá su buen parecer,
Pero no es el caso nuestro, ¿eh? Nosotros seguimos todos siendo guapitos. Pasa el tiempo y como el vino. Dice, perecerá su parecer. Ya me perdí. Esto por... El 14, Edu. Se consumirá su buen parecer y el Seor será su morada. Gracias. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Mirá el salmista, ¿eh? Porque Él me tomará consigo. Selah, pensemos en eso. Ahí quédate meditando en eso hasta que se te haga carne. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras de él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá luz. El hombre que está en honra y no entiende semejante, perdón, el hombre que está en honra y no entiende, semejantes a la bestia que perece. Es duro el salmista en cuanto a aquel que pone toda su confianza en las riquezas o en los bienes que tiene. Entonces, básicamente lo que está diciendo Jesús es lo mismo que está en el Salmo 49, que acabamos de leer. No es en nada distinto. Entonces, vamos a ver alguna información que podemos sacar de esto para después aplicarlo. Más que suficiente. La persona de la que estamos hablando ya tenía más que suficiente. No era que estaba en necesidad y por eso va a abrir otro granero y guardar lo que tiene. Ya tenía lo suficiente para ellos. Se le concede el regalo de la provisión. Tiene más de lo que necesita. La fórmula la vamos a ver ahora. Él pensaba dentro de sí. Pensaba dentro de sí. En otras parábolas vemos, por ejemplo, el padre tiene con quién, cuando vuelve el hijo pródigo, tiene con quién festejar. Los que pierden la oveja se juntan en la comunidad y hacen una fiesta. Este hombre está solo. Lo único que le queda es pensar dentro de sí, con su alma, con su nefesh. No tiene con quién hablar, y eso para una sociedad que vive en comunidad es desastroso. Él estaba hablando consigo mismo, en su corazón, había una reflexión. Y en ningún momento se le pasa por la cabeza decir, la verdad que todo esto que Dios me dio ahora no lo necesito, yo ya tengo lo que necesito. Ya soy muy rico, esto puede alimentar a otros hermanos. Tampoco dice, esta riqueza de más es un regalo, no lo puedo atribuir a mi trabajo, Dios es el que ha traído esta abundancia, la voy a compartir con el que lo necesita. Vemos un egoísmo de parte de la persona de decir, no, me voy a hacer yo, voy a derribar los graneros que tengo, voy a hacer otro granero para guardarme esto. Ayer escuchaba al Papa que decía que hay que terminar con el egoísmo y hay que pensar en el otro. Y yo digo, dentro de mí pensé, ¿por qué no empiezan ustedes con el Vaticano, no? Tirá el primer pasito, Pancho. Vendete algo y compartirlo con la gente. Vendí todas las propiedades que tenés alrededor del mundo y dale. Pero, claro, está bueno decir lo que los demás lo hagan, pero no tenés autoridad cuando vos no lo estás haciendo. En este caso, Jesús no tenía dónde apoyar su cabeza. ¿Cuántas propiedades tenía Jesús? Siendo el dueño del mundo. ¿A cuántas propiedades se ató él? ¿A cuántos bienes se ató él? ¿A cuántas posesiones?
Lo que el Señor básicamente está transmitiendo es, las posesiones te poseen. Contra más tenés, menos vas a dormir. ¿Quién va a cuidar de esto? ¿Cómo va a pasar esto? Si tengo la quinta, el castillo que tengo allá en Bariloche, la casa de verano que tengo en Miami, si tengo todo eso, estoy preocupado cómo se va a meter alguien, qué va a pasar, bla, bla, bla. Si yo no tengo eso, tengo menos preocupaciones y como dijimos antes, mi vida no pasa por tener eso. Eso no le da valor a mi vida. Es lo que dice Dios. Entonces, la codicia es un deseo insaciable. Cuando nosotros pensamos que la mejor calidad de vida va a venir por la adquisición de bienes o posesiones, eso es la equivocación. Esa es la equivocación. Es cierto que para vivir necesitamos un mínimo de posesiones materiales, pero no es cierto que a mayor cantidad de bienes materiales signifique una mayor abundancia de vida en nosotros. Esa no es la fórmula. Esa era la fórmula que tenía este hombre. Mayor cantidad de cosas, más vida. Menor cantidad de cosas, menos vida. La fórmula en el universo paralelo es distinta. Y estas palabras es para todos nosotros. La fórmula del rico es, y acá a ver si puedo explicarlo. La palabra foreo son bienes, y porque hay un juego de palabras que se nos pierde, ¿no? Y euforeo es mucha abundancia de bienes. Esa eu, que va al principio, que se le agrega, es como angelio. El angelio son los que dan las buenas noticias. Evangelio son las muy buenas noticias. Cuando se le agrega eso es porque es más abundante. Entonces la persona decía, yo tengo bienes, y tengo muchos bienes. La fórmula del rico es muchos bienes, abundancia de bienes, buena vida. Le dice ¿qué se dice a sí mismo? Ya, muchos bienes tenés guardado, Eduardito, para muchos años. Descansá, comé, bebé, regocíjate. Esa palabra regocíjate es eufrón. Ven que tiene agregada la misma eu como para darle mucho más que alegría. Sin embargo, Dios le dice necio. Esa palabra necio es afron. ¿Ves? Ven arriba eufron. Lo que está haciendo es un juego de palabras. Acá, eufron, con lo que contesta Dios es afron. La persona dice, yo tengo mucho, voy a tener esto. Esa es la fórmula del rico. La fórmula de Dios dice, vos sos un afron. Es lo mismo que en español. Cuando uno dice que tiene moral, pero si le agregamos la A adelante es amoral, que significa sin moral. Entonces, este pensaba que iba a tener muchísimo gozo por los bienes que tenía. Y Dios le dice que es un estúpido porque va a tener sin front. Eso es sin frente, sin cabeza. Lo que estás diciendo es una estupidez. Es una necedad. No estás poniendo tu cabeza a pensar si esa es tu fórmula de vida. ¿Por qué? Porque vos habrás sido comerciante toda tu vida y esa es tu forma de pensar. Pero en los negocios de Dios es distinto, dice. Si mañana vienen a pedirte tu alma, ¿qué va a pasar? ¿De qué te servirá la riqueza?
¿Podés sacar algo de plata y decirle, no, espérame una semanita más? No. Eh, Eclesiastés dice, quien ama el dinero, del dinero nunca se va a saciar. El que ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Quizás no compartas todo lo que estoy compartiendo, pero la cultura de Jesús y bíblica en cuanto a posesiones, en cuanto a obtener riquezas en este mundo. El rico habla consigo mismo y en el corazón se trabaja todo esto. Hay una prisión en la que está, en la prisión de su abundancia. Alguno diría, bueno, me gustaría estar un poquito preso ahí, ¿no? No, no quieras estar ahí. El otro día escuchaba un reportaje a Jim Carrey que hizo la última película y que le pagaron, no sé si $6 millones. 6 millones de dólares. Yo me ponía a pensar, no me entran en la cabeza. $6 millones. Creo que es lo que voy a ganar de toda mi vida. Alguna cosa así, no sé. 6 palos verdes. Y el tipo dice, bueno, y ahora que terminaste la película y que ¿qué haces? Y dice, me encierro en mi casa y me deprimo. Vos decís, ¿qué? 6 palos verdes, con todo lo que tenés. Deprimirte, tenés tiempo para viajar, tenés tiempo para conocer, tenés tiempo. La vida que tiene ese hombre es lo que nos está diciendo la Biblia. La vida no depende de los bienes que tenemos. Cuando no los tenemos, claro, decimos, bueno, pero no, dámelos a mí a ver si me deprimo o no. Es una cuestión mental, es una cuestión de pensar, este hombre dice, ya tengo todo lo que necesito. No estamos hablando de un indigente que está diciendo, che, hice este negocito, esto lo voy a guardar. No, está diciendo una persona, Jesús, que ya tiene todo lo que necesita y que de repente se vio que Dios le dio en su campito o en su chacra, en donde estaba, una cosecha abundante. En vez de pensar en los demás, pensó egoístamente. Esa era su forma de pensar. Y probablemente era la forma de pensar de aquel que le dijo, decirle a mi hermano que parta conmigo la herencia. Probablemente. No lo vamos a saber. No estamos ahí. Pero si seguimos el hilo de lo que está pasando, muy probablemente el tipo quería su heredad, no porque la necesitara, sino porque quería más. Codicia. Avaricia. Cuídense de la avaricia. Cuídense de la codicia, dice Jesús. La palabra es afrón, estúpido. No sé, en Argentina le diríamos dolobo, pero no es bíblico. No sea, no sea Gil. No estés pensando así. ¿No te das cuenta que no te lleva a ningún lado ese pensamiento? ¿No te das cuenta que las cosas de Dios son distintas, Eduardo? No es la abundancia de bienes la que te trae vida. Deja de pensar así. Deja de pensar que los bienes te traen mayor vida. El alma es un préstamo. El dueño, que es Dios, quiere la devolución del préstamo. ¿Y qué haces en ese momento? ¿Para quién queda todo lo que hiciste? Por eso yo no tengo nada, porque si Marina se casa con otro, ¿viste? Tomá de acá que le voy a dejar algo. Nada, deudas le quiero dejar. Vemos un final abierto. Vemos que la parábola termina con un final abierto. Es esas cosas que hace el Señor en medio de un contexto
¿Cómo podríamos aplicarlo? Y acá yo me las estuve viendo bastante complicadas para aplicarlo. Pero bueno, algunas aplicaciones saqué, pueden compartirlas o no, y después pueden darme las suyas. El verdadero problema no era la división de la herencia, sino el deseo de servirse a uno mismo en lugar de servir a Dios, mediante el servicio a los demás, incluyendo a tu hermano. Este que está pidiendo la herencia, no era el problema el hecho de la herencia, era para qué quería la herencia. Dios no me puso como partidor ni como juez entre ustedes, así que este tema yo no lo quiero tratar. Sí, no es un tema de Jesús. Podría haber estado sirviendo a Dios al decirle al hermano, che, quédate con todo, yo no necesito nada. Quédate con todo. Sé que me corresponde quizás la mitad, quédate con todo. ¿Cuál es el problema? Somos hermanos. ¡Wow! Jesús no escucha el clamor desnudo, así se lo llama a la petición de este que viene del público, ¿no? Clamor desnudo. O a las peticiones de justicia de aquellos que no practican la autocrítica. Jesús siempre estuvo a favor del pobre, siempre va a hablar de ayudar al pobre, pero no era el caso. No era este el caso. La persona que viene con el tema no está siendo autocrítico con él, no. Y Jesús a través de la parábola me parece que se lo hace ver. ¿Dónde está el corazón? La petición de justicia motivada por el interés personal es, en mi opinión, según Jesús, el síntoma de la enfermedad. Si nosotros podemos aplicar de que la abundancia del corazón habla la boca, esta boca que habló desde la multitud le dijo, decile a mi hermano que parta la herencia. No le está pidiendo una opinión, no le está diciendo, Jesús, ¿a vos qué te parece? Andá y decile, con la autoridad que tenés, decile que me dé la mitad. Voy a perder tiempo en eso. En eso voy a perder tiempo. Dice, Jesús, me queda un año. Ya me voy para Jerusalén, para que me maten. Ya te lo dije 2 o 3 veces, ¿vos venís con estos problemas? ¿No les pasa a ustedes que conforme van pasando los años, a algunas personas le vienen con problemas y decir, no puede ser que vengas con ese problema? A veces parece insensible uno al decir, dale, ¿en serio te estás haciendo problema por eso? Conforme van pasando los años, creo que nos vamos a ir poniendo un poco más maduros y vamos a poder tamizar ciertas cosas que ya decimos, oh, yo antes me hacía problema por esto, mira, ahora Jesús está en el punto de no retorno y le vienen con estos problemas. Pero la petición de justicia, decirle a mi hermano que me dé la mitad, parece muy justo, pero la motivación de eso es un interés personal. Y el síntoma de la enfermedad puede ser la avaricia o la codicia. Alguien que ve mucho más allá lo puede decir, yo no. Alguien que mira el corazón lo puede decir, yo no. Pero alguien que a veces clama por justicia puede estar envuelto en su corazón otro síntoma. En este caso, la vida abundante se encuentra en atesorar para Dios, no en atesorar para uno mismo. Y esto me voló un poco la cabeza. No sé para qué pienso tanto. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo,
Pero vuestro Padre, que sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. Así termina dando la idea. Después ya habla de... Quizás la semana que viene tengamos que tocar ese tema también. Pero, ¿cómo es esto prácticamente de hacer tesoros en el cielo? Lo que yo hago para depositar en el cielo, ¿es para Dios? ¿De alguna manera le beneficia a Dios? ¿O lo que yo hago para que esté en el cielo es para mí? En definitiva, si yo hago tesoros en el cielo, estoy haciendo cosas para Dios, pero que son para mí, en definitiva. En la práctica, ¿cómo será eso? En vez de hacerme tesoros en la tierra, ¿cómo hacer tesoros en el cielo? ¿Estamos hablando de obras? Como les dije, es un final abierto. Hoy no esperen que yo saque conclusiones. Quizás ustedes las tengan y al final me las puedan compartir. Pero parece un final abierto en donde cada uno con nuestras vidas deberá meditar en dónde está y cómo está. A mí, si me querés arruinar la vida, dame un final abierto. Yo odio las películas que terminan con un final abierto. No, no puede ser. Decime qué pasa. No, termino. ¿Y qué? ¿Va a continuar? No, no continúa. ¿Cómo vas a dejar así? No, no. Bueno, así me deja Jesús en esta conversación. Un final abierto. Güey. Tira la idea, te revoluciona todos los pajaritos dentro de tu cabeza, te desacomoda todos los patitos y me decís, bueno, después acomodalos vos. Y bueno, ¿y cómo los acomodo? Ayúdame a acomodarlos. Porque en realidad la parábola no lo acomoda, sino que trae como un disturbio en lo que está pasando, en la forma de pensar de una sociedad, en la forma de pensar, porque está en un universo paralelo, está en otro lado. Jesús está hablando de otra cosa. Está hablando de Dios, del reino de Dios. Y todos acá abajo están preocupados con lo que está pasando acá abajo. Partí mi herencia, decirle a mi hermano que parta mi herencia, esto. No, pero muchachos, piensen así. Y ese es el trabajo. Poder entrar en ese universo paralelo, tener una conversación con Jesús. Realmente tener una conversación con Jesús. Y sacar las conclusiones para nuestras vidas. Las conclusiones que saque Nancy no van a ser las mismas que voy a sacar yo, Ariel, Laura, Ricardo. Cada uno en su propia vida tendrá que arreglar cosas, afirmar cosas, cambiar cosas, no sé. Pero no siempre, para desgracia de nosotros, algo termina con una conclusión, sino que nuestros ojos estén puestos en el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Quiere decir que donde nosotros, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, va a haber paz y va a haber gozo. En las cosas que no traen paz y gozo probablemente no sean las que estemos buscando como reino de Dios. Paz interna, gozo interno, no estoy hablando en el espíritu, dice. El reino de Dios, justicia, gozo y paz en el espíritu. Entonces,
Si tenemos que buscar primeramente las cosas de Dios, el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido, es establecer justicia, tener gozo en nuestro corazón y estar en paz con Dios. Todo lo que hagamos que llene esos ítems, creo que vamos a estar hablando de hacer tesoros en el cielo. Vamos a orar. Papá, te damos gracias porque esta vida que nos prestaste, que nos diste, es genial. Es genial cuando la estamos viviendo con vos. Ayúdanos a no entrar en esta fórmula estúpida de este rico que Jesús pone como ejemplo. Que no entremos a pensar en eso, sino que pensemos como vos pensás. Que miremos lo que vos ves. Que hagamos lo que a vos te interesa. Yo todavía no sé lo que es hacer tesoros en el cielo. No sé bien, no tengo la imagen, papá, de eso. Pero quiero hacer eso. Quiero ocuparme de las cosas de tu reino. Establecer justicia, gozo y paz. Porque sé que todo lo que necesito vos me lo vas a dar. Soy más que un cuervo, soy más que un lirio, a los cuales vos alimentás y vestís. Que no esté ansioso, que no me deje llevar por la corriente de este mundo que siempre nos va a decir que algo nos falta para ser felices, que algo nos falta para tener gozo, que algo nos falta para que se haga justicia. Ayúdanos a pensar que lo que somos, que en vos estamos completos. Y que este maestro al que nosotros seguimos no tuvo dónde apoyar su cabeza y sin embargo estaba lleno de vida, lleno de gozo, lleno de paz. Pablo mismo dice, lo tengo todo por basura, inclusive su nombre, su reputación. Ayúdanos a entrar en este universo que vos nos proponés y meditar, meditar y meditar, y las conclusiones que saquemos, que las saquemos con vos. Probablemente haya muchas conclusiones que sacar a nivel personal. Como iglesia, como comunidad, te pido que nos ayudes a esforzarnos cada vez más en tu gracia, a esforzarnos en conocerte, a esforzarnos a entrar a este reino, a esforzarnos a entrar a este universo paralelo y pensar con vos y tener charlas con vos, para que cuando salgamos y otra vez caminemos por esta tierra estemos enfocados. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.